Historias para meditar con Dios. Esta noche, el hermano con un corazón que se derrite de amor por Jesús. Recuerda escribir en los comentarios tus intenciones. Vamos a orar por ti. En el convento de Mogliano sucedió un caso admirable al hermano Juan de Alverna, en presencia de varios hermanos que luego contaron lo siguiente. La primera noche después de la octava de San Lorenzo y dentro de la octava de la Asunción de Nuestra Señora, luego del oficio de lectura en la iglesia con los demás hermanos, el hermano Juan, al notar que le sobrevenía la unción de la divina gracia, se fue al huerto a contemplar la pasión de Cristo y a prepararse con toda devoción para celebrar la misa, que aquella mañana le tocaba cantar. Y estando contemplando las palabras de la consagración del cuerpo de Cristo, esto es mi cuerpo, y al considerar la infinita caridad de Cristo que le llevó no solo a rescatarnos con su sangre preciosa, sino también a dejarnos para alimento de nuestras almas, su cuerpo y sangre sacratísimos, comenzó a crecer en él el amor del dulce Jesús con tal fervor y suavidad que su alma no podía soportar ya tanta dulzura y gritaba fuertemente como ebrio del espíritu, sin parar de repetir: esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, porque al decir estas palabras le parecía ver a Cristo bendito con la Virgen María y una multitud de ángeles. En esas palabras el Espíritu Santo le daba luz sobre todos los altos y profundos misterios de este santísimo sacramento. Llegada la aurora, entró en la iglesia con aquel fervor de espíritu y con aquella ansiedad, repitiendo esas palabras, pensando que nadie le veía ni oía, pero había en el coro un hermano que veía y oía todo. No pudiendo contenerse por la fuerza del fervor y por la abundancia de la divina gracia, gritaba en alta voz. Y continuó así hasta que llegó la hora de celebrar la misa. Entonces fue a revestirse y salió al altar. Comenzada la misa, cuanto más adelante iba en ella, tanto más le aumentaba el amor de Cristo y aquel ardor de la devoción con el cual le era dado un sentimiento inefable de Dios, que él mismo no acertaba a expresar con la lengua. Llegó un momento en que se halló en gran perplejidad, temiendo que aquel ardor y sentimiento de Dios creciese tanto que le conviniese dejar la misa, y no sabía qué hacer, si seguir adelante en la misa o esperar. Pero como ya le había ocurrido algo semejante otras veces, y el Señor había templado aquel ardor de manera que no había tenido necesidad de dejar la misa, confió en poder hacerlo también esta vez. Y así, con gran temor, optó por seguir adelante en la celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al llegar al prefacio de la Virgen, comenzaron a crecer tanto la luz divina y la suavidad y gracia del amor de Dios, que en el momento de decir, el cual en la víspera de su pasión apenas podía soportar tanta suavidad y dulzura. Finalmente, llegando el acto de la consagración, al decir sobre la hostia las palabras de la consagración, cuando llegó a la mitad, o sea, al decir esto es, no pudo seguir, sino que se quedó repitiendo solamente esas palabras, esto es, esto es. Y la razón por la cual no podía seguir adelante era que sentía y veía la presencia de Cristo
con una muchedumbre de ángeles sin poder soportar la majestad de su gloria. Veía que Cristo no entraba en la hostia, o que la hostia no se transustanciaba en el cuerpo de Cristo, si Él no profería la segunda mitad de las palabras, es decir, mi cuerpo. En vista de que continuaba en esta ansiedad y que no seguía adelante, los demás hermanos y muchos de los seglares que estaban oyendo la misa en la iglesia se acercaron al altar y quedaron espantados viendo lo que le sucedía al hermano Juan. Muchos de ellos lloraban de devoción. Por fin, después de un buen espacio de tiempo, cuando Dios quiso, el hermano pronunció las palabras "mi cuerpo" en voz alta, y en aquel momento desapareció la apariencia de pan y en la hostia apareció Jesucristo bendito, encarnado y glorificado, dándole a conocer así la humildad y la caridad que le hicieron encarnarse en la Virgen María y que le hacen venir cada día a las manos del sacerdote cuando él consagra la hostia. Esto le produjo una dulzura de contemplación más fuerte todavía, por lo cual, cuando elevó la hostia y el cáliz consagrado, fue arrebatado fuera de sí, y estando el alma privada de los sentidos corporales, su cuerpo cayó hacia atrás, y de no haber sido sostenido por un hermano que estaba detrás de él, se hubiera desplomado en tierra de espalda. Entonces acudieron los hermanos y los seglares que estaban en la iglesia, hombres y mujeres, y lo llevaron como muerto. Los dedos de las manos estaban contraídos tan fuertemente que a duras penas podían ser extendidos o movidos. Y de esa manera permaneció desvanecido hasta media mañana. Esto sucedió en el verano. Como el hermano que refiere esta historia se hallaba presente en ese momento, quería saber lo que Dios había obrado en él. Por eso cuando volvió en sí, fue a encontrarlo y le rogó que por amor de Dios le contara todo. Entonces, como tenía mucha confianza en él, le contó todo punto por punto. Y entre otras cosas, le dijo que cuando él consagraba el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y aún antes, su corazón estaba derretido como una cera muy calentada, y que le parecía que su carne no tenía huesos, de suerte que era para él imposible levantar los brazos y las manos para hacer la señal de la cruz sobre la hostia y sobre el cáliz. Le dijo además que ya antes de ser ordenado sacerdote, Dios le había revelado que había de desvanecerse en la misa, pero como había celebrado muchas misas y nunca le había sucedido eso, pensó que aquella revelación no era cosa de Dios. Y con todo, unos 50 días antes de la Asunción de Nuestra Señora, en la que se produjo dicho caso, le había sido todavía revelado por Dios que aquello le sucedería en torno a la fiesta de la Asunción, pero él había olvidado luego esa revelación. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al escuchar esta maravillosa historia de la vida real y al meditar en la gran piedad y devoción de este monje franciscano, incluso cuando vemos el fervor de ciertas personas piadosas al recibir a Jesús en la Santa Comunión, siente uno vergüenza al reconocer que muchas veces ha comulgado con tibieza, con descuido y hasta con frialdad. Si tuviésemos total certeza de la presencia de Jesús en la hostia consagrada, nuestros corazones se emocionarían siempre ante su presencia. Y es bueno que cada uno de nosotros se pregunte en esta noche,
¿Por qué no siento ese deseo vehemente y ese amor ferviente que muchos otros han tenido hacia Él? ¿Por qué mi corazón no arde siempre que pienso en comulgar? Si Jesús está vivo y presente ahí, no solo por esas personas devotas, sino por todos, ¿por qué yo no siento siempre de manera continua ese gran deseo de comulgar y un amor tan fuerte por la Eucaristía que no pueda yo contener la emoción, así como ellos, que la sentían en todo el cuerpo, llenándose cada vez de alegría? Roguemos a Dios que nuestros corazones ardan al recibir a Cristo, como ardía el corazón de los discípulos de Emaús, como ardía el corazón del hermano Juan de Alverna, el de la historia de hoy, que sentía derretirse de amor. Pidámosle que al menos de vez en cuando sintamos un poquito de amor al recibirlo en la Sagrada Comunión, para que nuestra fe se aumente y nuestra esperanza en su misericordia sea más firme y nunca se apague ni se disminuya nuestro amor hacia Él, sino que se vayan encendiendo y aumentando más cada vez que lo recibamos. Pidámosle en este momento porque, como Él es infinitamente misericordioso y poderoso, Él puede concedernos esta gracia, regalándonos un espíritu fervoroso. Perseveremos en esta petición y Él nos lo concederá el día y la hora en que mejor le parezca. Pidámosle insistentemente, mis hermanos, porque aunque no sintamos deseos tan fervorosos de recibirlo como lo han tenido tantas personas piadosas, sí sentimos deseos de sentirlos y queremos pertenecer al santo grupo de quienes lo han recibido y lo reciben con mucho fervor y con gran amor. Y mientras avanzamos en este camino, que no nos gane la tristeza ni el desánimo, porque Dios acostumbra a conceder después de un momento lo que había negado antes por largo tiempo, y muchas veces concede al final de la oración lo que al principio había negado. Digamos: dígnate, oh Dios mío, estar siempre conmigo, pues mi mayor deseo es gozar de tu amistad. Mi gran anhelo es que esté siempre perfectamente llena de amor hacia ti y que tú vivas siempre en mi corazón. Amén. Ángel de mi guarda, sé mi perpetua compañía. Acompáñame siempre, no te canses de guiarme. No te enojes con mis torpezas, no te apartes en mis caídas, vigila sobre mí, llámame siempre, lucha por mi gracia. Aparta al demonio de mi lado, líbrame en las tentaciones, anímame en mis desalientos y pídele a la Virgen que esté siempre conmigo y que me lleve de su mano a Jesucristo mi Señor. Amén. Yo te amo, Dios, y mi único deseo es amarte cada vez más. Yo te amo, Dios infinitamente bueno, y prefiero la muerte a pasar un solo instante sin amarte. Señor, como mis labios no pueden repetir lo mucho que te amo mientras duermo, quiero que mi corazón lo repita cuantas veces palpite. Amén. Esperamos que hayan disfrutado estas historias reales para meditar con Dios y que la compartan con más personas. Por lo pronto, los invitamos a empezar con nosotros la novena del perdón. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y un buen descanso. Bendiciones bajo el manto de María Santísima.